Escuchamos al ex ministro del Trabajo y ex embajador Nicolás Monque. Es increíble cómo una persona que puede proyectar hacia afuera una imagen fría o poco afectivo, en la realidad era todo lo contrario. Era muy sensible, muy preocupado, muy de llamadas por teléfono. Recuerdo cuando salí del colegio y di la prueba de aptitud académica, el primero que me llamó para saber cómo había ido era él. Y en lo político creo que es una persona que marca un antes y un después para las nuevas generaciones. Cuando Chile en los años 90 venía de una polarización gigante, él fue quien tomó la bandera de los acuerdos. Acuérdense lo que fue la primera reforma laboral. Patricio Aylwin no tenía mayoría en el Congreso y Piñera, como senador, fue quien articuló la reforma laboral. La reforma tributaria con el ministro Alejandro Foxley. Fue Piñera el que también articuló ese acuerdo. Y hoy día, cuando de nuevo vemos un país polarizado por causas distintas, con extremos, con posiciones beligerantes, él siempre impuso la moderación. Si hay algo que yo creo que marca el sello, el legado, la herencia, la enseñanza que va a dejar Sebastián Piñera a todas las generaciones, es que los países se construyen conversando, que hay que acordar posiciones y no hay que imponer posiciones. Uno puede ver en la vida de él muchos errores, pero si hay una cosa que fue consistente desde el día 1 hasta el día de hoy, es que él, para defender la democracia, siempre puso el acuerdo por sobre la violencia. Algunos lo criticaron, por ejemplo, durante el estallido social por no haber respondido con más violencia. Él respondió a la violencia con más diálogo, y creo que el tiempo le ha dado la razón. ¿Es la PGU, se le pregunta como fue el ministro del Trabajo, es la PGU uno de los principales legados que queda del gobierno de Sebastián Piñera? Hay tantos legados que uno podría encontrar en las políticas públicas del presidente Piñera, tanto en el primer gobierno como en el segundo. En materia de pensiones, por supuesto que lo que él hizo con la PGU es decir, basta, si el Congreso no se pone de acuerdo en una fórmula, bueno, lo vamos a financiar con fondos públicos, y eso es la PGU. Es decir, mira, el Congreso puede seguir discutiendo una reforma laboral que nosotros habíamos presentado y que se había trancado, pero la gente no puede esperar. Y el incremento en la PGU que planteó el presidente Piñera ha sido el incremento en solidaridad en pensiones más grande que ha tenido Chile en las últimas décadas. Por supuesto que es un legado, pero yo, más que el legado de lo que significa el incremento de las pensiones, yo creo que él demuestra o él actúa diciendo, si no nos ponemos de acuerdo los políticos, la gente más modesta no puede esperar. Y eso la PGU fue una respuesta a la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo. Nicolás, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. ¿Cómo cree que va a recordar nuestro país y también el mundo político la figura del expresidente Sebastián Piñera? Y también agregarle otra pregunta. ¿Cómo queda la oposición en este momento sin quizás para algunas voces el mayor líder en la historia de nuestro país de aquel lugar? Para mí, tal como lo decía anteriormente, va a haber un antes y un después de la vida y el paso por la política del presidente Piñera. Porque uno puede, a lo mejor, recordar muchos errores que puede haber cometido en estos años en política. Pero hay un hecho que fue de una consistencia increíble. Desde que entró y dio el primer paso en política, él se abrazó a la democracia y al diálogo. Cuando el país venía polarizado desde el gobierno militar, fue él el que impulsó desde el Congreso la reforma laboral, la reforma tributaria con el ministro Foxley, cuando el presidente Aylwin no tenía mayoría en el Congreso. Y hoy día, cuando nuevamente el país está polarizado en dos extremos, él siempre impuso la moderación. Esta forma de actuar no es la más fácil, es a veces la más impopular, porque la gente a veces quiere políticos peleadores. Y él promovió el diálogo cuando era más fácil polarizar. Y yo creo que ese es su principal legado. Nunca abandonó la democracia. Cuando en el último gobierno le tocó responder a actos violentos, él no respondió con violencia, respondió con más diálogo. Y creo que el tiempo le ha dado la razón. Nicolás, usted fue exministro del Trabajo, ex canciller en Argentina de Sebastián Piñera. ¿Cómo recuerda ese paso y también la relación que tuvo usted en lo personal, pensando, por ejemplo, que en Argentina estaba Alberto Fernández y, claro, a veces habían palabras cruzadas donde usted también debía conversar con el expresidente para tratar de solucionar aquellos temas? Nobleza obliga. Si yo participé 25 años en política, fue por el ejemplo, el impulso y el apoyo de Sebastián Piñera. Yo entré a la política cuando estaba en el colegio, invitado por él.
Y es increíble lo que le deja a uno en lo humano y en lo político. Y creo de verdad que los mejores años del presidente Piñera los viví estando como ministro. Sabíamos que era difícil, no teníamos mayoría en el Congreso, no nos ayudaban a sacar proyectos adelante, y sin embargo la capacidad permanente, la perseverancia de lograr acuerdos, yo la vivía todos los días. Hay mucha gente que mira al presidente Piñera y dice es brillante, es inteligente, es de una lucidez única. Es cierto, pero yo les voy a dar un testimonio personal. Para mí lo que lo distingue no es su brillantez, sino que su esfuerzo, cómo trabajaba. La gente brillante muchas veces uno dice, no tiene que trabajar mucho porque le sale todo muy fácil. Él trabajaba como un loco, con una vocación profunda. Yo creo que eso lo distingue, cómo transpiraba. Se ponía una causa en la cabeza y a veces era la causa más difícil, pero decía, la voy a sacar y voy a meterle 15 horas diarias y nos invitaba a todos los ministros a hacer lo mismo. Por eso es que todos decimos que es muy exigente. Entonces Sebastián Piñera no solo es su inteligencia, sino que especialmente lo que lo distingue es su capacidad de transpirar y trabajar como nadie. ¿Cómo queda ahora la oposición? Sí. ¿Cómo recuerda el legado en política exterior del presidente? Bueno, en primer lugar, en cuanto a política exterior, se ganó el respeto de aliados y de adversarios. Me emociona ver a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablar con tanto cariño sincero respecto de él. Impacta escuchar lo mismo de Alberto Fernández, del primer ministro en España, que son de corrientes políticas opuestas. Le reconocen siempre su integridad, que puso el presidente Piñera por sobre sus intereses personales o políticos, el interés del país. Y eso hizo que muchas veces él tenía que sentarse a trabajar con presidentes de izquierda de igual a igual. Y por eso lo recuerdan bien. Él no puso su agenda política por sobre la agenda del país. Y yo creo que se ganó el respeto de los propios, de su idea política, pero también de los adversarios. Y eso es algo notable, que muy poca gente puede decir. Nicolás, la conversación esa que tuvo con el Sebastián. ¿Cómo valora ese diálogo que tuvo durante la jornada de ayer con el expresidente Gabriel Boric y también que le pidiera a exministros que se pusieran en disposición para este gobierno en torno a los incendios? Lo retrata en cuerpo entero. El presidente Piñera muchas veces priorizó el diálogo con este gobierno y con el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando todo el mundo le decía, no, nieguen la sal y el agua. Ellos fueron muy duros con nosotros. Y si él siempre dijo, no, el interés de Chile está primero y vamos al diálogo. Y esta no es primera vez que él se acerca y tiene este tipo de conversaciones y acuerdo con el presidente Boric. Al comienzo el mandato fue exactamente igual. Yo valoro muchísimo cuando dos personas que piensan distinto políticamente, cuando la política está polarizada como hoy día está en Chile, que el liderazgo se ponga al servicio del diálogo. El presidente Piñera lo hizo una y mil veces, y lo que ocurrió hace pocas horas antes del accidente, en que el presidente Piñera se puso a disposición del gobierno para ir en ayuda de los afectados del incendio, lo grafica en cuerpo entero. Ese es el Piñera que va a quedar en la mente de todos nosotros. Nicolás, ¿cómo queda la oposición sin Sebastián Piñera? ¿Quién va a asumir ese liderazgo? Mire, yo creo que los líderes siembran y las nuevas generaciones van cosechando. Creo que lo que legó el presidente Piñera es esa semilla de que la política no es para ganar un punto, no es para pegar un puñete, sino que es para levantar el país. Y yo estoy convencido que esto va a ayudar muchísimo a que renazca el liderazgo pro diálogo, que nos dejemos un poquito de lado esta política polarizada y que hay que sacarle la mugre al adversario, porque así puedo ganar una elección, pero no puedo gobernar. Y yo estoy convencido que van a surgir liderazgos importantes en la centro derecha, algunos ya hay, pero que sobre todo van a poner el diálogo y los acuerdos sobre cualquier otra cosa. ¿Pudo haber sido él? Bueno, él era un líder natural de la centro derecha. Yo creo que él tenía decidido no ser candidato presidencial de nuevo, pero sin duda que tenía una capacidad de convocatoria en la centro derecha que no tenía nadie. Lamentablemente, cuando uno ve la historia de la derecha, son tantas peleas internas, tantos conflictos internos, y él logró apagar esos conflictos, juntar una mayoría y ganar 2 veces la presidencia como nadie nunca lo había hecho con mayoría absoluta. Eso no lo hace cualquiera, lo hace alguien que tiene autoridad moral para imponer diálogo en pos de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces Nicolás Monkerbel, él fue ex ministro del Trabajo en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, justamente recalcando lo que había sido, lo que fue el trabajo, el liderazgo del expresidente y todo lo que ha tenido que ver, por supuesto, con la aplicación de la PGU, que tuvo que ver mucho ahí con su cartera y estuvieron trabajando constantemente, y es parte de lo que escuchamos acá, José, lo que hemos podido ver las personas, es parte del legado del expresidente y como muchas otras cosas más, pero por supuesto la PGU fue muy relevante.